Si eres de La Habana o la has visitado, tienes que haber visto el Cristo de La Habana. Es una colosal escultura que representa el Sagrado Corazón de Jesús. Mide 20 metros de altura y tiene una base de 3 metros. Una obra de la escultora cubana Gilma Madera. Está compuesta por 67 piezas de mármol de Carrara, que fueron traídas desde Italia, ya que se esculpió en Roma y allí benditas por el Papa Pío XII. No se olviden de suscribirse al canal y acompáñenme en esta aventura, que les voy a estar dando detalles históricos del Cristo de La Habana. Bueno, mi gente, bienvenidos nuevamente a mi canal Jason TV. Hoy les vengo a contar la historia del Cristo de La Habana. Sí, todos ustedes conocen el Cristo de La Habana, que es una estatua de mármol ubicada en la punta de Casablanca, pero poco conocen su historia y de dónde proviene. No se olviden de suscribirse al canal, darle like y compartir para así seguir haciéndoles contenido. El origen del Cristo de La Habana se remonta a 1957. El 13 de marzo de 1957, un comando armado del Partido Auténtico y el director revolucionario ataca el Palacio Presidencial con el objetivo de abatir a Fulgencio Batista. Fueron momentos de mucha tensión que paralizaron Cuba. Unos minutos antes, José Antonio Echeverría tomaba reloj y hacía esta locución. ¡Pueblo de Cuba! En estos momentos acaba de ser ajusticiado revolucionariamente el dictador Fulgencio Batista. En su propia madriguera del Palacio Presidencial, el pueblo de Cuba ha ido a ajustarles cuentas. Y somos nosotros, el directorio revolucionario, los que en nombre de la Revolución Cubana hemos dado el tiro de gracia a este régimen de oprobio. Cubanos que me escuchan, acaba de ser eliminado. En esos momentos de incertidumbre se acababa de anunciar la muerte de Batista. Y aquí es cuando entra en juego su esposa Marta Fernández de Miranda. La esposa de él estaba preocupada, obviamente ella estaba desesperada, no sabía qué iba a pasar, no tenía noticias, porque obviamente estaba en medio de un tiroteo. Y ella hizo una promesa, que si Dios le salvaba la vida a Batista, ella iba a construir una imagen de Cristo que se pudiera ver de toda La Habana. Y así fue. Batista sale airoso. Solamente imagínense el nivel de desesperación de su esposa al verse en esa situación. Acto seguido se lanza una convocatoria instando a los artistas cubanos de la época para presentar el diseño de una nueva estatua para la ciudad. De esta manera inicia un concurso llamado El Cristo de La Habana, donde el ganador iba a ganar 200.000 pesos cubanos, equivalentes en la época a $200.000. La artista Gilma Madera presentó un hermoso boceto de 3 metros hecho en yeso que terminaría ganando. El Cristo de La Habana fue inaugurado personalmente por Fulgencio Batista y su esposa un 24 de diciembre de 1958. Solo unos días después Batista iría al exilio. Una sorprendente historia de que el Cristo de La Habana existe por el ataque a Palacio y porque Batista salió vivo. Si Batista no hubiera salido vivo, no se hubiera construido el Cristo de La Habana. Y si el Palacio Presidencial no se hubiera atacado, tampoco existiera el Cristo de La Habana. Espero que les guste esta curiosidad. No se olviden de suscribirse al canal, darle like y compartir, mi gente. Nos vemos en la próxima aventura.